Íntima Devoción te da la bienvenida a nuestro servicio de culto. Desde Medellín transmitimos en simultánea con nuestras iglesias en el oriente antioqueño, Turbo, Cereté, Maicao, Colombia y todo el mundo. Somos una iglesia que cree, obedece, vive y proclama los efectos transformadores del Evangelio del Señor Jesús. Nos reunimos para vivir un tiempo de alabanza y adoración, compartir con la iglesia infantil, predicar y difundir la palabra de Dios. Visita nuestro sitio web, descarga nuestra aplicación y síguenos en las redes sociales. Año 2024. Viviendo para Jesús. Apocalipsis capítulo 1, versículos 9 al 20. ¿Lo tienen? Dice la palabra del Señor, y leo en el nombre precioso del Señor Jesús. Yo, Juan, hermano de ustedes y compañero en el sufrimiento, en el reino y en la perseverancia que tenemos en unión con Jesús, estaba en la isla de Patmos por causa de la palabra de Dios y del testimonio de Jesús. En el día del Señor vino sobre mí el Espíritu, y oí detrás de mí una voz fuerte, como de trompeta, que decía: escribe en un libro lo que veas y envíalo a las 7 iglesias, a Éfeso, a Esmirna, a Pérgamo, a Tiatira, a Sardis, a Filadelfia y a la Odisea. Me volví para ver de quién era la voz que me hablaba, y al volverme vi 7 candelabros de oro. En medio de los 7 candelabros estaba alguien semejante al Hijo del Hombre, vestido con una túnica que le llegaba hasta los pies y ceñido con una banda de oro a la altura del pecho. Su cabellera lucía blanca como la lana, como la nieve, y sus ojos resplandecían como llama de fuego. Sus pies parecían bronce al rojo vivo en un horno, y su voz era tan fuerte como el estruendo de una catarata. En su mano derecha tenía 7 estrellas, y de su boca salía una aguda espada de 2 filos. Su rostro era como el sol cuando brilla en todo su esplendor. Al verlo, caí a sus pies como muerto, pero él, poniendo su mano derecha sobre mí, me dijo: no tengas miedo, yo soy el primero y el último y el que vive. Estuve muerto, pero ahora vivo por los siglos de los siglos y tengo las llaves de la muerte y del infierno. Escribe pues lo que has visto, lo que sucede ahora y lo que sucederá después. Esta es la explicación del misterio de las 7 estrellas que viste en mi mano derecha y de los 7 candelabros de oro. Las 7 estrellas son los ángeles de las 7 iglesias y los 7 candelabros son las 7 iglesias. Pastor, ¿quieres orar, por favor? Inclinen su rostro, mis amados hermanos, y adoramos al Señor. Señor Dios Todopoderoso, hasta ahora nos vamos o nos disponemos a escuchar tu santa y eterna palabra. Esa que pusiste en el corazón de tu siervo y que a través de sus labios nos permites a nosotros escuchar. Te ruego que por ese mérito tú des a cada uno la sabiduría para recibir con amor lo que tú nos quieres hablar, por labios de tu siervo. En el nombre de Jesús te lo ruego, Padre bueno, por el poder del Espíritu Santo. Amén, amén y amén. Amén. Siéntense, queridos hermanos, por favor. El Dios de la iglesia, tercera parte. Para quienes están hoy por primera vez con nosotros, pues hace algunas semanas atrás hemos estado estudiando el libro de Apocalipsis y hemos tenido un profundo regocijo al escuchar la voz del Señor, porque decíamos en un principio que no hay bendición más grande en la tierra que pueda sobrevenir por cumplir algún mandamiento alguno que este. El versículo 3 dice: dichoso el que lee y dichosos los que escuchan las palabras de este mensaje profético y hacen caso de lo que aquí está escrito, porque el tiempo de su cumplimiento está cerca. Y observé entonces que esta bendición es una realidad. Si usted quiere ver a un creyente en Jesús verdaderamente bendecido en todas las áreas de su vida, ese creyente ha puesto sus ojos y su atención en obedecer lo que Apocalipsis enseña.
Usted en algún momento se dará cuenta que Apocalipsis tiene muy pocos mandamientos. Sin embargo, el que se haga un llamado a creer las palabras de este mensaje profético son más bien el que haya una invitación para que cada uno de nosotros disponga su voluntad a entender que todo lo que este libro dice es en realidad verdad. Apocalipsis no es un libro de ficción, hemos dicho, no es un libro de miedo, no es un libro de terror, sino que Apocalipsis significa que Dios ha revelado cómo será finalmente glorificado Cristo Jesús. Veíamos en las últimas semanas las elecciones en el hermano país de Venezuela, y es interesante que el país esté dividido. A esta hora oficialmente no se conoce quién es el ganador, extraoficialmente pues creo que todos pensamos que quien ganó ya tiene una dirección clara, pero una cosa es lo que se diga oficialmente y otra cosa extraoficialmente. Sin embargo, si uno piensa en la población, tanto los que están a favor de uno o de otro candidato están esperando que llegue ese momento en que sea nombrado legalmente, jurídicamente e inclusive constitucionalmente como el ganador. Así que los partidarios de un lado tienen la expectativa que los otros pierdan y que ellos ganen. Y lo mismo en el otro sentido. Y traigo eso a colación porque siempre tenemos la expectativa de ver la gloria final de alguien. En este caso de la elección presidencial, uno anhela ver la libertad de Venezuela. Uno anhela ver a alguien que pueda cuidar al país, que se preocupe de los ciudadanos. Pero ¿ha puesto usted su mirada en entender que en Apocalipsis se nos revela que Jesucristo es el victorioso de todos los tiempos y al final de la historia? Eso es lo que busca Apocalipsis. Así que este libro ha sido dado como una revelación para que nosotros los cristianos, en medio del sufrimiento, en medio de la persecución, en medio de las situaciones difíciles que nos agobian, podamos tener la verdadera perseverancia en unión con Cristo Jesús, porque Él prometió que si compartíamos con Él su sufrimiento, Él compartiría con nosotros también su gloria. Y entonces hoy llegamos a la parte 3 de este título que he escrito, El Dios de la Iglesia. En la primera parte veíamos que Jesucristo tiene una voz solemne y que esa voz solemne significa que Él es el que tiene la autoridad y el poder para que al final del tiempo sea Él quien convoque a su iglesia de todos los tiempos, a los que están muertos a la resurrección y a los que estemos vivos, para que nos encontremos con Él en el aire. ¿Sabe una cosa que va a ser muy importante en el cielo? Usted jamás volverá a escuchar mi voz predicando. Cuando nos encontremos con Él, usted jamás me volverá a escuchar predicando. Aguánteme por un tiempo, aguánteme ahora. Y aguánteme en el buen sentido de la palabra, porque les estoy llevando esta palabra. Pero si alguna voz escucharemos, cuando nos encontremos con Jesucristo, será la voz de Él, su solemne voz. Yo recuerdo que cuando yo era niño, había un programa de radio que ha venido cambiando por diferentes emisoras, y que cuando yo escuchaba la voz de ese personaje o de esa persona que todavía sigue viva, seguramente ustedes lo han seguido, Julio Sánchez Cristo, yo escuchaba la voz de él y me encantaba cómo sonaba en la radio. Me encantaba el bajo que le ponían al micrófono. Además, él tiene una voz prácticamente de tenor, creería yo, si cantara. Y esa voz hacía que hubiese credibilidad. Ahora que le han pasado los años, uno siente cómo la voz se va desgastando y empieza uno a escuchar muchas mejores voces. A mí, por ejemplo, hay voces que no me gustan. A mí no me gusta la voz de Luis Carlos Vélez o no me gusta la voz de Néstor Morales. A la hora de escuchar, yo prefería la voz de Julio Sánchez Cristo. ¿Se puede imaginar usted cómo es la voz de Jesucristo? Si la voz de alguien nos impacta, si la voz de alguien nos transmite, si la voz de alguien tiene vida de por sí misma, ¿se puede imaginar usted la voz de Jesucristo? La segunda cosa que decíamos en relación a Jesucristo es que Jesucristo vive en medio de las iglesias. Y hablamos de las iglesias porque Jesucristo va a hablar a 7 iglesias que representan a todas las iglesias que existen en toda la historia, y cada una tiene un significado, y seguramente en las próximas semanas vamos a ver
cuál es el mensaje para cada una de ellas. Pero decía, mire, la inauguración de la celebración de los Juegos Olímpicos fue terriblemente dañina, terriblemente inmoral, terriblemente burlona, terriblemente obscena. Créanme, el interés de ellos puede ser ni siquiera burlarse de Dios. ¿Saben cuál es el interés de todas estas comunidades y de todos estos colectivos? Concienciar a la gente de que el sacrificio de Cristo Jesús no tiene valor, no tiene importancia. Entonces, ¿cómo empiezan a hacerlo? Haciendo que estas imágenes se proyecten en todo el mundo, mundo religioso y mundo no religioso. ¿Sabe quiénes inclusive intervinieron para hablar en contra de esto y por qué tuvieron que tumbar de la propia página de YouTube esta celebración? El mundo musulmán. Curiosamente, el cristianismo es tenido por una religión de paz, los musulmanes por una religión de guerra. Y los musulmanes dijeron, tenemos que juzgar esta burla que le hicieron a Cristo. Pero cuando vi todo eso, simplemente pensé en lo siguiente: ¿y por qué esperamos encontrar a Cristo en los Juegos Olímpicos? ¿Por qué esperamos encontrar a Jesús en un partido de fútbol? Algunas veces la gente dice, no, es que yo quiero ser un futbolista y estoy seguro que cuando yo haga goles en el fútbol profesional me voy a levantar la camiseta y voy a darle gloria a Jesús. Hermanos, pues cualquiera puede hacer eso. Tenemos cantantes que han abandonado el canto público, el canto secular, para decir que se han convertido a Cristo Jesús. Hermanos, el testimonio de ellos no impacta. El testimonio de ellos puede ser que en algún momento le genere emociones a otros, pero la gente no se convierte por eso. Y esto indica algo muy importante, y es que si encontramos a Jesucristo en un lugar, ese lugar se llama la iglesia. Yo no tengo ninguna expectativa de ir a un estadio y sentir que Jesucristo está allí porque un jugador simplemente se levantó la camiseta y dijo, gloria a Dios. No espero encontrar eso. No espero encontrarlo en un teatro. No espero encontrarlo en un concierto donde músicos cristianos paran sus canciones de romance o de arte, que son culturales, lo que sea. No espero encontrar a Jesucristo allí después que ellos dicen, paremos un momento, vamos a exaltar a Jesucristo ahora. No espero encontrar eso. La Biblia dice que Jesucristo está en medio de las iglesias. Y esto debe darnos a nosotros una particularidad en la búsqueda de encontrar a Jesús. Hermanos, cuando usted y yo somos iglesia, nos congregamos como iglesia, nosotros tenemos un compromiso que Él hizo. Él dijo que Él estaría en medio de nosotros. ¿Dónde habita Jesucristo? En medio de las iglesias. Y la señal de eso es lo siguiente. El jugador va y se levanta la camiseta y dice gloria a Dios. Nunca ha habido testimonio de que alguien en ese lugar reciba una sanidad. Nunca alguien en ese lugar ha dicho, Jesucristo me está llamando, me voy a bautizar. ¿Sabe dónde ocurre esa transformación? En la iglesia. Para Dios es importante la iglesia porque Jesucristo habita en medio de ella. Algunos se han levantado para decir, estamos en la gracia y por la gracia de Dios no tenemos que congregarnos, ya no es necesario, cada uno puede congregarse en casa. Hermanos, llegará el día en que eso ocurra, en que no podremos congregarnos. Sin embargo, mientras podamos congregarnos, la Biblia afirma que Jesucristo habita en medio de la iglesia. Algunas veces la gente tiene expectativas equivocadas al llegar al templo. Mire, me quiero encontrar con aquel hermano, me quiero encontrar con aquella hermana. ¿Y qué hay de los que se están enamorando y se hacen ojitos? Ay, ¿será que viene? Ay, tan lindo. Y entonces el muchacho dice, voy a adorar a Dios, me voy a concentrar, pero no puede. La vio y dice, oh Dios, gloria, qué hermosas son tus obras, Señor. Maravillosos tus prodigios. Pero esa no es la expectativa. La expectativa al estar en medio de la comunidad de la iglesia es que Jesucristo vive en medio de nosotros. Hoy particularmente ustedes se ven como un hermoso grupo recibiendo la palabra de Dios. Pero quisiera que por unos segundos, y daré unos 15 o 20 segundos, usted medite en esto. Jesucristo esta noche está en este lugar. Él prometió estar en medio de su iglesia.
¿Pudiera usted adorar 20 segundos al Señor ahí en devoción? Él está aquí. Jesucristo está aquí. Te adoramos, Señor. Tú eres el Señor de la iglesia. Tú eres el Señor de la iglesia. Tú eres el Señor sobre todo lo que existe y has decidido estar acá. En este humilde edificio, obra de manos humanas, tú estás y te adoramos, Jesús. A ti la gloria y a ti el honor. Amén. Pero esta noche vamos a ver algo acerca de su vestido. ¿Cómo está vestido él hoy? Y quiero que piense en esto. Esto no es un invento, esta no es una narración futurista. Esto es una narración real de cómo está él. Y vamos a hablar de su vestido esta noche. En el versículo 13 de Apocalipsis 1 dice: en medio de los candelabros estaba alguien semejante al Hijo del Hombre. Ya sabemos qué significa esto, lo vimos la semana antepasada. Y ahora dice, vestido con una túnica que le llegaba hasta los pies y ceñido con una banda de oro a la altura del pecho. Así que en primer lugar vamos a hablar de la túnica. ¿Está bien? ¿Ya vimos el texto? ¿Mostramos el texto ahí? Apunte por favor, Apocalipsis capítulo 1, versículo 13. Y vamos a hablar de la túnica. Lo primero que debo decirles es que para Dios, la ropa hace parte del ser. La ropa no es una extensión del ser, sino que la ropa hace parte integral de él. A mí personalmente no me gusta cuando la gente me dice que le preste ropa. Porque prestar ropa es entregar una esencia. Y escúcheme esto, no es un concepto mío. Para Dios, la ropa hace parte del ser. Tu ropa hace parte de ti. Y al hacer parte de ti, entonces tu ropa, cuando es prestada, puede contaminarse con lo que otra persona haga con tus prendas. Algunas veces las personas me dicen, pastor, es que vamos a alquilar un vestido para el matrimonio, para la celebración de bodas. ¿Cuánto te cuesta? Tanto. ¿Y ya averiguaste cuánto te costaría hacer uno solo para ti? No, pastor, eso debe ser muy costoso. Y yo normalmente le digo, vaya y hable con este sastre. Se dan cuenta que termina siendo más económico, pero sobre todo termina ocurriendo lo siguiente. Usted se está apropiando de una prenda que ahora hace parte de usted. Y al hacer parte de usted, entonces lo que ocurra con esa prenda va a ocurrir también con usted. La Biblia dice que una vez el rey David estaba en una cueva, el rey Saúl entró a hacer sus necesidades, los hombres que estaban con David le decían, esta es la oportunidad que Dios le ha dado, mátelo, vaya, cobre venganza por lo que le ha hecho. El rey David se levantó y dijo, no puedo matarlo. Pero dice la Biblia que cortó un pedazo de su ropaje, un pedazo de su manto y luego se lo llevó. Le cortó parte de lo que en el hebreo o en el judaísmo se conoce como el talit. Se lo cortó. Cuando el rey Saúl terminó de hacer sus necesidades, salió de la cueva y la Biblia dice que David salió gritándole, ¿usted por qué me persigue, rey? Mire, hoy Dios lo había entregado en mis manos. Los hombres que están conmigo me dijeron, Dios ha puesto las manos de Saúl en tus manos, acábalo. Pero la Biblia va a decir antes de eso que cuando David cortó el pedazo del talit, del manto del rey, a David le dolió en su corazón. ¿Y por qué le dolió en su corazón? Porque haber atentado contra la ropa del rey era una demostración de haber atentado contra él. Finalmente el asunto se resuelve en el sentido que Saúl le dice, hoy me doy cuenta que eres más justo que yo. Pero además quisiera que miráramos unos ejemplos en la Biblia acerca de lo que Dios piensa de la ropa. Diga conmigo, mi ropa hace parte de mí. Por ejemplo, después que Adán y Eva han pecado contra el mandamiento del Señor, después que ellos comieron del fruto que Dios dijo que no comieran,
Ellos supieron que estaban desnudos y experimentaron la vergüenza. Antes estaban desnudos, antes de comer el fruto, pero como eran inocentes porque no habían pecado contra Dios, no sentían ninguna vergüenza de no llevar ninguna prenda sobre ellos. Pero dice la Biblia que después de haber comido el fruto, ellos sintieron vergüenza. Y para contrarrestar ese sentimiento, ellos dijeron, tenemos que resolver esto, tenemos que cubrir nuestra desnudez. Y la Biblia nos ilustra cómo lo hicieron. En Génesis capítulo 3, versículos 6 y 7 dice, la mujer vio que el fruto del árbol era bueno para comer y que tenía buen aspecto y era deseable para adquirir sabiduría. Así que tomó de su fruto y comió. Luego le dio a su esposo y también él comió. Miren esto, en ese momento se les abrieron los ojos y tomaron conciencia de su desnudez. Por eso, para cubrirse, entretejieron hojas de higuera. Así que ellos dijeron, no podemos seguir caminando como estamos, qué vergüenza. Y estaban solo ellos dos. ¿Qué hicieron? Cogieron hojas de una higuera y trataron de unirlas para taparse sus partes íntimas. ¿Qué estaban diciendo ellos? Algo se nos fue del ser. Algo nos hace falta. ¿Qué? La inocencia. Vamos a tratar de cubrirlo. Y trajeron estas hojas de higuera para tratar de hacerlo parte de su ser. Pero resulta que esta vestidura humana era insuficiente. Esta vestidura que ellos confeccionaron no podía quitarles el miedo que produce haber pecado contra Dios. Si hay algo que produce pecar contra Dios es miedo. Si usted observa a una persona que ha pecado contra Dios, siempre tiene miedo, y el miedo casi siempre tiene que ver con lo que hoy en términos más modernos llamamos su parte económica. Mucha gente no peca, no porque no quiera pecar o no porque no tenga el corazón torcido, sino porque tienen miedo a las consecuencias de su pecado. Pero uno debería no pecar, no por miedo, sino por amor al Señor. Entonces ellos están llenos de miedo y mire lo que dice el versículo 9 y siguientes. Pero Dios el Señor llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás? El hombre contestó, escuché que andabas por el jardín y tuve miedo porque estoy desnudo. Por eso me escondí. ¿Y quién te ha dicho que estás desnudo? Le preguntó Dios. ¿Acaso has comido del fruto del árbol que yo te prohibí comer? Así que ese temor por la desnudez es en realidad el asunto que acompaña a la humanidad cuando abandona al Señor y a sus mandamientos. Y es la misma razón por la cual la gente se intenta vestir con todo aquello que aparentemente cubre su vergüenza. Cuando esta situación se dio, Dios tuvo que intervenir. ¿Y saben qué hizo Dios? Después de haber traído su maldición por causa del pecado de Adán y Eva, Dios mismo confeccionó ropa para quitar la vergüenza de la desnudez que ellos tenían. En Génesis capítulo 3, versículo 21 dice la Biblia, Dios el Señor hizo ropa de pieles para el hombre y su mujer y los vistió. ¿Te puedes imaginar tú esto? Desde que yo era muy niño, mi mamá me enseñó a pegar botones. Me dijo cómo podía resolver rápidamente el descosido de mi ropa. Pero si les soy sincero, no tengo idea de confección. No tengo idea cómo se saca un molde. No tengo idea cómo se corta una tela. ¿Saben quién es el diseñador número 1 de ropaje? Dios. Él fue el primer diseñador. Lo que Adán y Eva habían hecho no era diseño ni confección. Ellos solamente intentaron taparse. Pero mire lo que Dios está haciendo y mire cómo dice la palabra del Señor. Dios el Señor hizo ropa de pieles para el hombre y su mujer y los vistió. Y aquí viene lo grandioso de esto. Dios los hubiera podido dejar desnudos. Dios hubiera podido hacer que ellos se ingeniaran otras prendas tipo Tarzán o tipo, ¿cómo se llama la de Tarzán? La esposa. Jen. Pero esta acción de Dios, en la que Él mismo confecciona la ropa, es un destello refulgente de la gracia de Dios. Para vestirlos, ¿saben qué hizo Dios?
sacrificó animales y él mismo confeccionó prendas para ambos, prendas para un hombre, prendas para una mujer que cubrieran su desnudez. Y como si fuera poco, él mismo los vistió. Lea bien el texto. Dios el Señor hizo ropa de pieles. Paremos un momento ahí. Esa es la segunda acción. ¿Cuál fue la primera? Para que se hiciera esa ropa de pieles, tuvo que sacrificarse los animales con los que se haría esa ropa. Así que primero hubo un sacrificio, después hubo una confección. Y Dios tan lindo, mire lo que hizo. Y los vistió. Él mismo les puso la ropa. La gracia de Dios se muestra una vez más en cómo Él viene a tocar con su misericordia nuestra miserable vida pecaminosa. Las primeras muertes físicas debieron haber sido las del hombre y su mujer. Pero Dios dijo, sí van a morir, pero no ahora. Quien morirá ahora será un animal. Y esa muerte de los animales, de donde Dios sacó estas prendas o estas pieles de animales, eran una clara manifestación de que Dios estaba dando muerte a un sustituto para redimir a los pecadores. Dios estaba anunciando desde ese momento la necesidad del sacrificio del inocente para redimir a los pecadores. En otro pasaje la Biblia nos muestra que Dios, siglos después, cuando va a sacar a Israel de Egipto y empieza a instruir a Israel por medio de la ley que le dio a Moisés, Él mismo determina cómo debía vestirse todo aquel que le serviría en el santuario terrenal. En Éxodo capítulo 28, versículos 1 y 2, Dios le dijo a Moisés, haz que comparezcan ante ti tu hermano Aarón y sus hijos, Nadab, Abiú, Eleazar e Itamar. De entre todos los israelitas, ellos me servirán como sacerdotes. Hazle a tu hermano Aarón vestiduras sagradas que le confieran, lea esto, honra y autoridad. Por ahí dicen que el hábito no hace al monje. Sin embargo, lo que Dios está diciendo acá, en términos del monje, es que el hábito sí le confiere honra y dignidad. Ahora, las prendas de vestir eran parte de los sacerdotes. No eran una extensión del sacerdote, no eran un asunto extra del sacerdote, eran parte del sacerdote. Esas prendas, observe que la Biblia no dice que les daban apariencia de. ¿No ve que algunas veces la gente dice, uy, cómo estás de lindo, pareces un modelo de televisión? Eso es apariencia, pareces. La semana pasada estaba con mi esposa en una cita médica, nos subimos a un ascensor y yo vi a un señor de estos que hacen videitos hoy en día como familiares, donde dicen groserías y bobadas y cosas que la gente se vuelve chistosa y se vuelven influenciadores. Y yo lo miré y lo saludé y le dije, usted es el de los videos. Y me dijo, y sacó pecho. Eso fue dentro del ascensor. Y él iba con la hija y también estaba su pequeño nietecito. Entonces él empieza a hablarme pasito y me dice, vea, esta es la de la idea. Vamos muy bien. Entonces la hija lo mira y le dice, ¿quién es? Y entonces le dice, vea, este es seguidor de nosotros. Y yo en realidad no soy seguidor, pero los he visto. Yo estaba vestido con un traje, sin corbata, con camisa blanca, cuando el niño llega y dice, usted parece un presidente. Me dijo, ya el ascensor se ha llenado y yo dije, bueno, qué bueno que me veas, ojalá como un presidente. Deseo que no estés pensando como el presidente. El niño se achantó, se metió entre la mamá. Y como yo ya había preparado este sermón, me quedé pensando en esto. Algunas veces aparentamos algo con nuestra manera de vestir. Pero Dios no dice que nuestra ropa aparente algo. Dios dice que nuestra ropa nos confiere algo. Y en este caso Dios está diciendo, hazle a tu hermano Aarón vestiduras sagradas que le confieran honra y dignidad. Las prendas de vestir para los sacerdotes, según el diseño de Dios, eran las siguientes.
Y quiero que preste mucha atención a esto porque esto nos va a ilustrar acerca de lo que leímos en Apocalipsis. En el versículo 4 y luego saltamos al 42, Dios dice cómo debían ser esas prendas que le conferían a los sacerdotes honra y dignidad. Versículo 4, las vestiduras que les harán son las siguientes: un pectoral, un efod, un manto, una túnica bordada, un turbante y una faja. Estas vestiduras sagradas se harán para tu hermano Aarón y para sus hijos, a fin de que me sirvan como sacerdotes. A ver, contémoslas: un pectoral, un efod, un manto, una túnica bordada, un turbante y una faja. 6. Pero en el versículo 42, después que Dios había dado estas señales, da la impresión como que Dios dijera, falta algo. Y mire lo que pasa en el versículo 42. Hazles también calzoncillos de lino que les cubran el cuerpo desde la cintura hasta el muslo. 7 prendas. Desde esa época, en el judaísmo, se considera que todo líder espiritual, al enseñar la palabra de Dios, debe tener 7 prendas. Pero la Biblia nos va a decir que cuando Juan vio al Señor Jesús, él lo vio no con estas 7 prendas, sino que lo vio con una túnica. Y me pareció interesante que viéramos también en Éxodo cuáles eran las instrucciones de esa túnica. En el versículo 39, la Biblia dice, la túnica y el turbante los harás de lino. Así que nos está diciendo el material. El cinturón deberá ser recamado artísticamente. A los hijos de Aarón les harás túnicas, cinturones y mitras para conferirles honra y dignidad. Así que en la imagen que está en el extremo derecho, en su pantalla, más bien en su brazo izquierdo, está la forma como Dios había hablado de la túnica, de lino, y eso implicaba que fuera blanca. Y debía tener un cinturón, y ese cinturón debía ser recamado artísticamente, así que posiblemente tenía muchos colores. Me dio mucha lidia acostumbrarme a estas correas nuevas que están saliendo, que traen diferentes colores, son como de un tejido entrecruzado, pero cuando uno las ve, uno dice, artísticamente están muy lindas. Parece ser que Dios había pensado desde esa época en ello. Esa túnica era la prenda principal. Y la Biblia dice que estas prendas Dios había ordenado que tenían que ser guardadas como la propia vida. Y esto vuelve y nos indica, la ropa hace parte del ser. Mire lo que dice en Levítico 21, versículo 10. Aquel que sea elegido sumo sacerdote entre sus hermanos y sobre cuya cabeza se haya derramado el aceite de la unción, y a quien se le haya conferido autoridad para llevar las vestiduras sacerdotales, mire esto, no deberá andar despeinado ni rasgarse las vestiduras. En la antigüedad, rasgarse las vestiduras era una manifestación que tenía varias emociones: frustración, enojo e incluso arrepentimiento. Sin embargo, Dios había dicho, los sacerdotes no se pueden rasgar las vestiduras. No sé si a usted le ha pasado que en un momento de mucho enojo usted se rompe la ropa de la rabia. Tal vez hoy culturalmente eso no hace parte de nosotros. En la antigüedad, cuando alguien tenía mucho enojo, una de las cosas que hacía dramáticamente era, se rompía la ropa. La Biblia dice que a un sacerdote le era prohibido hacer esto por varias razones. Primero, porque dañar la ropa era dañar una prenda que Dios había considerado sagrada. Y segundo, porque era atentar contra la dignidad y la honra que Dios le había otorgado al sacerdote por medio de ese ropaje. Y entonces viene una pregunta: ¿por qué deseaba Dios que se vistieran así el sumo sacerdote y los sacerdotes? El versículo 41 nos dice el por qué. Dice, una vez que hayas vestido a tu hermano Aarón y a sus hijos, los ungirás para conferirles autoridad y consagrarlos como mis sacerdotes. Y esta unción tiene muchas implicaciones que hoy por razones de tiempo no podemos ver.
Ahora bien, trate de pensar en esto. Desde el antiguo tiempo Dios había dicho cómo debían vestirse los sacerdotes. Y quiero que entienda también esto. No está hablando de los sacerdotes de la religión romana. Sacerdote y sumo sacerdote es la palabra o la expresión, en el caso de sumo sacerdote, Cohen Hagadol, una palabra de difícil traducción a nuestro idioma, pero que podríamos traducir de una manera más clara como el ministro de Dios. Y ese ministro de Dios significaba alguien que representa a Dios ante el pueblo y al pueblo ante Dios. No tiene nada que ver con la religión romana, que aunque la religión romana ha tomado algunas de estas figuras, quiero que entienda esto y lo repetiré con todo el respeto y con todo el amor, pero con toda la verdad. La religión romana es una religión pagana y diabólica. Pero retomo lo que estoy diciendo. Cuando Juan ve a Jesucristo en su gloria, Juan está viendo al Señor vestido como un sumo sacerdote. Y la palabra que él usa en el versículo 9 para decir que él ha visto a Jesús con una túnica que le llega hasta los pies, esa palabra es la misma palabra que en el Antiguo Testamento significaba el ropaje del sumo sacerdote. Y eso está significando entonces que Juan está viendo a Jesús como aquel que está siendo ungido y aquel a quien se le ha conferido toda autoridad y en él todo está totalmente consagrado. También es interesante que para ponerse las vestiduras en el antiguo pacto, el sacerdote tenía que seguir un protocolo o ritual de purificación. ¿Cuántos aquí se han puesto ropa sin bañarse? Todos, ¿cierto? Hoy casi me toca. Me bañé muy temprano en la mañana, me estoy levantando a las 3 de la mañana a hacer mis actividades, ahí empieza mi día y como a la 1:30 de la tarde le dije a mi esposa, estoy muy cansado, la niña se durmió y ella me dijo, vaya, descanse un ratico con la niña. Me desperté al ratico y le dije, necesito bañarme. Cuando fui a abrir la ducha, hermanos, el agua empezó a caer de a poquitico. Y le dije a mi esposa, amor, estoy metido en problemas porque ya me había echado la cosa para quitarme la barba, ya me había untado el champú porque estaba bien y de un momento a otro se fue. Ustedes no saben cuánto pensé y cómo empecé a sufrir para saber cómo me iba a jugar para venir hasta acá. Todos nos hemos puesto ropa sin bañarnos, pero la Biblia dice que esta ropa, el sumo sacerdote no la podía usar si no se había purificado. Versículo 1 del capítulo 16 de Levítico dice, el Señor le habló a Moisés después de la muerte de los 2 hijos de Aarón, quienes murieron al acercarse imprudentemente al Señor. Le dijo el Señor a Moisés, dile a tu hermano Aarón que no entre a cualquier hora en la parte del santuario que está detrás de la cortina, es decir, delante del propiciatorio que está sobre el arca, no sea que muera cuando yo aparezca en la nube por encima del propiciatorio. Miren esto, Aarón deberá entrar en el santuario con un novillo para el sacrificio expiatorio y un carnero para el holocausto. Se pondrá la túnica sagrada de lino y la ropa interior de lino. Se ceñirá con la faja de lino y se pondrá la tiara de lino. Mire esto, estas son las vestiduras sagradas que se pondrá después de haberse bañado con agua. Usted y yo ya sabemos el significado de esto. En el Nuevo Testamento, el agua que nos purifica es la Biblia, la palabra de Dios. Y la sangre de los animales ya no es necesaria porque tenemos una sangre permanente que es la sangre de Jesús mismo y ahorita hablaremos de eso. Así que estos textos nos dicen que en el santuario terrenal al sacerdote se le exigía pureza y sangre de animales porque la sangre de animales representaban los sustitutos por el pecado. ¿Recuerda lo que Dios hizo cuando Adán y Eva habían pecado? Él sacrificó animales para que con esas pieles ellos fueran vestidos. Y lo mismo ocurre acá. El sumo sacerdote debía tomar animales y sacrificarlos, pero además él mismo debía purificarse y bañarse para poder usar las prendas o vestiduras sagradas. Querida iglesia, al llegar a este punto debo decirle algo. El modelo no ha cambiado.
Dios sigue demandando la sangre del sustituto para que podamos acercarnos a Él. Y la Biblia claramente dice que ya no es la sangre de un animal, es la sangre de Jesucristo, quien el mismo Juan en su evangelio llamó el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y este mismo Jesucristo es el mismo sumo sacerdote que se presenta ante Dios para nuestra redención. En Hebreos capítulo 9, versículo 11 dice: Cristo, por el contrario, al presentarse como sumo sacerdote de los bienes definitivos en el tabernáculo más excelente y perfecto, no hecho por manos humanas, es decir, no es de esta creación, entró una sola vez y para siempre en el lugar santísimo. No lo hizo con sangre de machos, cabríos y becerros, sino con su propia sangre, logrando así un rescate eterno. Y en el capítulo 13, versículos 11 al 14 dice: porque el sumo sacerdote, está hablando del sumo sacerdote terrenal, introduce la sangre de los animales en el lugar santísimo como sacrificio por el pecado, pero los cuerpos de esos animales se queman fuera del campamento. Por eso también Jesús, para santificar al pueblo mediante su propia sangre, sufrió fuera de la puerta de la ciudad. Por lo tanto, salgamos a su encuentro fuera del campamento llevando la deshonra que él llevó. Y miren esto, pues aquí no tenemos una ciudad permanente, sino que buscamos la ciudad venidera. ¿Qué están diciendo estos textos? Así como en el Antiguo Testamento se necesitaba la sangre de animales para que el sumo sacerdote pudiera entrar a la presencia de Dios, hoy Jesucristo ha entrado a la presencia de Dios en el santuario celestial, no con sangre de animales, sino con su propia sangre. Voltea un momentico a la persona que tiene a su lado y dígale: estás hermoso. ¿Por qué ha hecho Jesucristo todo esto? Queridos hermanos, Jesucristo ha hecho todo esto por nosotros, los descendientes de Abraham. En Hebreos capítulo 2, versículo 16 y siguientes dice: pues ciertamente, hablando de Jesucristo, no vino en auxilio de los ángeles, sino de los descendientes de Abraham. Por eso era preciso que en todo se asemejara a sus hermanos. Miren esto, para ser, y por favor tenga presente esto, un sumo sacerdote fiel y misericordioso al servicio de Dios, a fin de expiar los pecados del pueblo. Por haber sufrido él mismo la tentación, puede socorrer a los que son tentados. Así que cuando Juan ve a Jesucristo con una túnica que le llega hasta los pies, lo que Juan está tratando de transmitirnos es esto. Y por favor, alégrese conmigo. Hermanos, en el santuario celestial tenemos al sumo sacerdote, quien con su propia sangre nos ha redimido de todos nuestros pecados y nos ha comprado para gloria de Dios su Padre. Ese es el sumo sacerdote verdadero. Alabado sea el Señor. Juan no lo vio con otras prendas. Juan lo vio con las prendas que le confieren a Jesucristo dignidad y honra. Pero Juan dice que no solo tenía una túnica, también tenía otra prenda. La Biblia dice que Juan vio que Jesucristo tenía una banda de oro. Versículo 13. En medio de los candelabros estaba alguien semejante al Hijo del Hombre, vestido con una túnica que le llegaba hasta los pies, miren esto, y ceñido con una banda de oro a la altura del pecho. Para poder entender esto, vamos a tener que volver otra vez a Éxodo. La Biblia dice que el sumo sacerdote se debía poner primero la túnica, el turbante y los calzoncillos. Estamos de acuerdo en eso, ¿cierto? Pero después de ponerse la túnica, el sumo sacerdote tenía que ponerse las otras prendas. Volvamos al versículo 4 de Éxodo 28. Las vestiduras que le harás son las siguientes: un pectoral, un efod, un manto, una túnica bordada que ya se la puso, un turbante y una faja. Estas vestiduras sagradas se harán para tu hermano Aarón y para sus hijos, a fin de que me sirvan como sacerdotes. Y estas prendas tienen un significado.
Resulta que ese pectoral y ese efod también tenían un significado y una elaboración especial. Y vamos a ver cómo se hacía ese efod y ese pectoral. Versículo 6 de Éxodo 28. El efod se bordará artísticamente con oro, púrpura, carmesí, escarlata y lino fino. En sus dos extremos tendrá hombreras con cintas para que pueda sujetarse. ¿Podremos mostrar la imagen enseguida? Sigamos, versículo 8. El cinturón bordado con el que se sujeta el efod deberá ser del mismo material, es decir, de oro, púrpura, carmesí, escarlata y lino fino, y formará con el efod una sola pieza. Toma 2 piedras de ónice y graba en ellas los nombres de los 12 hijos de Israel, por orden de nacimiento, 6 nombres en una piedra y 6 en la otra. Un joyero grabará los nombres en las 2 piedras como los orfebres graban sellos. Engarzará las piedras en filigrana de oro y las sujetará a las sombreras del efod. Así Aarón llevará en sus hombros los nombres de los hijos de Israel para recordarlos ante el Señor. Muéstrame la imagen del sumo sacerdote un momento, por favor. El efod era esta pieza. Y esta pieza ya vimos que está hecha en púrpura, en carmesí, pero su parte principal estaba hecha en oro. Y además, este efod tenía 2 piedras preciosas. En cada piedra estaban grabados 6 nombres de los hijos de Israel, 6 en un lado y 6 en otro, conforme al orden de nacimiento. Si usted observa la razón por la cual Dios dijo que se debía hacer así, está en el versículo 12. Dice: y las sujetarás a las sombreras del efod. Mire esto: así Aarón llevará en sus hombros los nombres de los hijos de Israel para recordarlos ante el Señor. Así que aquí estaban los nombres en orden: Rubén, Simeón, Leví, Judá, y así todos en orden. Y mire, el propósito de Dios es para que cuando te presentes ante mí, recuerdes la razón por la cual te estás presentando. Y esto lo que significaba es que el sumo sacerdote se presentaba ante Dios en representación de esas 12 tribus. Más adelante, en el versículo 13, se nos va a decir qué era el efod o el pectoral. Ya vimos qué es el efod. Versículo 13: haz también engastes en filigrana de oro y 2 cadenillas de oro puro a manera de cordón para fijar las cadenillas en los engastes. Ahora nos va a hablar del pectoral. El pectoral, para impartir justicia, lo bordarás artísticamente con oro, púrpura, carmesí, escarlata y lino fino, como hiciste con el efod. Será doble y cuadrado, de 20 centímetros de largo por 20 de ancho. Engarzarás en él 4 hileras de piedras preciosas. En la primera pondrás un rubí, un crisólito y una esmeralda. En la segunda una turquesa, un zafiro y un jade. En la tercera un jacinto, un ágata y una amatista. Y en la cuarta un topacio, un ónice y un jaspe. Engárzalas en filigrana de oro. Deben ser 12 piedras, una por cada uno de los 12 hijos de Israel. Cada una de las piedras llevará grabada como un sello el nombre de una de las 12 tribus. Haz unas cadenillas de oro puro en forma de cordón para el pectoral. Ponle al pectoral 2 anillos de oro y sujétalas a sus 2 extremos. Sujeta las 2 cadenillas de oro a los anillos del pectoral y une los extremos de las cadenillas a los 2 engastes para fijarlos por la parte delantera de las sombreras del efod. Haz otros 2 anillos de oro y fíjalos en los extremos del pectoral, en su borde interno cercano al efod. Haz 2 anillos más, también de oro, para fijarlos por el frente del efod, pero por debajo de la sombrera, cerca de la costura que va justamente arriba del cinturón. Versículo 28. Los anillos del pectoral deberán sujetarse a los anillos del efod con un cordón azul, trabándolo con el cinturón para que el pectoral y el efod queden unidos. De este modo, siempre que Aarón entre en el lugar santo, llevará sobre su corazón, en el pectoral para impartir justicia, los nombres de los hijos de Israel para recordarlos siempre ante el Señor. Sobre el pectoral para impartir justicia pondrás el urín y el tumín. De esta manera, siempre que Aarón se presente ante el Señor, llevará en el pecho la causa de los israelitas. Muéstrame un momentito la imagen del pectoral. Ya vimos entonces el efod. En el pectoral, es decir, en lo que se llevaba en el pecho, había 12 piedras. Esas 12 piedras también representaban las 12 tribus de Israel. Estaban puestas en hileras en las que había
4 hileras, cada una con el número de piedras que sumaban las 12 tribus de Israel. Pero también había un motivo. Dijimos que cuando Dios le dijo que hiciera el efod tenía como fin que el sumo sacerdote recordara a las tribus de Israel ante él. Pero el pectoral ahora era usado para que cuando el sumo sacerdote viniera de parte de Dios a hablar con el pueblo, él sintiera que los llevaba en su pecho y que por lo tanto lo que les iba a decir tenía que impartir justicia. Volvamos a leer el versículo 29. De este modo, siempre que Aarón entre en el lugar santo, llevará sobre su corazón, en el pectoral para impartir justicia, los nombres de los hijos de Israel para recordarlos siempre ante el Señor. Así que el sumo sacerdote tenía que llevarlos cerca al corazón para que cuando saliera a hablarles de parte de Dios no fuera injusto. Una de las cosas que Dios luego reprendió de todas las personas que en Israel lo representaban a él es que ellos habían dejado de impartir justicia y ahora sacaban provecho de su posición. Recordemos esto. En el efod estaban los nombres de las tribus de Israel para que el sumo sacerdote lo recordara ante Dios. En el pectoral estaban puestas las tribus para que el sumo sacerdote tuviera sentimientos de bienestar y al impartir sobre ellos algo de parte de Dios, eso fuera justicia. Ahora bien, si volvemos a leer el texto de Apocalipsis, nos encontramos con que el Señor Jesús ya no lleva ni el efod con las 12 piedras con las 2 piedras en las que están escritos los nombres de las tribus de Israel, y tampoco lleva el pectoral con las piedras que representa cada una de las tribus. Volvamos a leer versículo 13 de Apocalipsis 1. En medio de los candelabros estaba alguien semejante al Hijo del Hombre, miren esto, vestido con una túnica que le llegaba hasta los pies y ceñido con una banda de oro a la altura del pecho. ¿Por qué este cambio? ¿Por qué Jesús no tiene efod? ¿Por qué no tiene el pectoral con las piedras que representan a Israel? No es que haya habido un cambio, es que hubo una ampliación. En Éxodo 28 leímos que el sumo sacerdote llevaba estas piedras con los nombres de los hijos de Israel y que esas piedras representaban a los hijos de Israel para recordarlos siempre ante el Señor. Así que lo que Dios había dicho es: quiero que lleves la identidad de ellos puestas sobre tu pecho y sobre tus hombros. Y esa identidad les hacía ser reconocidos ante el Dios que impartía justicia y que la delegaba ante su pueblo por medio del sumo sacerdote. Pero hasta aquí eso era solo para Israel. Si Jesucristo estuviera vestido con el efod y con el pectoral en el santuario celestial, los gentiles no tendríamos oportunidad de acercarnos a Él. Usted bien escuchó a Dios diciéndole al sumo sacerdote: usted va a llevar los nombres de los hijos de Israel para que los recuerde ante mí. Así que eso limitaba la presencia del sumo sacerdote en la presencia de Dios. Él se presentaba solo por Israel, su pueblo. Pero aquí viene lo glorioso. Jesucristo hoy no tiene ni el efod ni el pectoral con las piedras que representan a Israel, porque el Señor Jesús ya no solo recuerda a los hijos de Israel, sino a todos los que han puesto la fe en Él como Señor y Salvador de todos. Ahora ya no hay un pectoral que represente solo a Israel, hay una banda de oro que representa a todos, a los judíos y a los no judíos, a los nacidos bajo la ley y a los nacidos fuera de la ley, sin importar su raza, su nacionalidad, su lengua, su tribu, su país o su cultura. Ahora el oro representa la fe de todos los que creen en Jesucristo el Señor. Así que si Jesucristo tiene una cinta, una banda de oro en su pecho, es porque Él todos los días recuerda a aquellos que tienen una fe que es más preciosa que el oro. El apóstol Pedro, hablando de nuestra fe en el capítulo 1 de su primera carta, versículos 3 y siguientes, dice: alabado sea Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo,
Por su gran misericordia nos ha hecho nacer de nuevo mediante la resurrección de Jesucristo para que tengamos una esperanza viva y recibamos una herencia indestructible, incontaminada e inmarchitable. Tal herencia está reservada en el cielo para ustedes. Gloria a Dios, está en el cielo y no acá en la tierra. Quienes el poder de Dios protege mediante la fe hasta que llegue la salvación que se ha de revelar en los últimos tiempos. Aquí vuelve a aparecer la palabra Apocalipsis, revelar. El oro, versículo 6. Esto es para ustedes motivo de gran alegría, a pesar de que hasta ahora han tenido que sufrir diversas pruebas por un tiempo. Y luego dice, el oro, aunque perecedero, se acrisola al fuego. Así también la fe de ustedes, que vale mucho más que el oro, al ser acrisolada por las pruebas, demostrará que es digna de aprobación, gloria y honor cuando Jesucristo se revele. Apocalipsis. Ustedes lo aman a pesar de no haberlo visto, y aunque no lo ven, ahora creen en Él y se alegran con un gozo indescriptible y glorioso. Miren esto, pues están obteniendo la meta de su fe, que es su salvación. Algunas ideas rápidas. Así como en el antiguo pacto las piedras recordaban a los hijos de Israel, en este nuevo pacto y en esta revelación de Jesucristo, el oro representa a todos los que tenemos la fe probada en Jesucristo el Señor. Querida iglesia, este pasaje nos indica que Jesucristo es nuestro sumo sacerdote, quien día a día intercede por nosotros con su propia sangre. Pero también este pasaje nos muestra que Jesucristo te recuerda a diario. Él te lleva inscrito en la banda de oro que lleva en su pecho. No hay momento en que Él olvide tu nombre. No hay momento en que Él no te fortalezca en medio del sufrimiento e imparta justicia con la cual Él mismo te ha hecho libre de culpa para que disfrutes el día que estemos para siempre con Él. ¿Habías pensado en esto? Algunas veces nosotros tenemos una argolla que nos recuerda que le pertenecemos a otra persona. Algunas veces tenemos un collar que nos recuerda que venimos de una proveniencia familiar, collares que van de generación en generación. Algunas veces, como las mamás, nos amarran cinticas para que no se nos olviden que tenemos que hacer un mandado. Jesucristo tiene algo que le recuerda todos los días el nombre de su iglesia, uno por uno, y lo que tiene Él es una banda de oro a la altura de su pecho, lo cual indica que Él, desde su propio corazón, imparte justicia para bendecir a su iglesia. Esta iglesia somos nosotros también. Ahora quiero invitarlo para que usted haga que su fe brille como el oro. No importa que usted pase por el fuego de la prueba y del sufrimiento, porque esa prueba y sufrimiento tiene como fin hacer que tu fe resplandezca como el oro que Jesucristo lleva a la altura de su pecho. Íntimo Devoción te agradece por acompañarnos en nuestro servicio de culto. Desde Medellín transmitimos en simultánea con nuestras iglesias en el Oriente Antioqueño, Turbo, Cereté, Maicao, Colombia y todo el mundo. Somos una iglesia que cree, obedece, vive y proclama los efectos transformadores del Evangelio del Señor Jesús. Nos reunimos para vivir un tiempo de alabanza y adoración, compartir con la iglesia infantil, predicar y difundir la palabra de Dios. Visita nuestro sitio web, descarga nuestra aplicación y síguenos en las redes sociales. Año 2024. Viviendo para Jesús.